Desde hace varias horas me han estado llegando muchas sugerencias de su parte con respecto a diversos temas que parecieren no tener relación uno con el otro. Los tengo aquí apuntados porque son muchos los que me enviaron. Son temas que los medios de comunicación nos los presentan como temas políticos, pero en realidad la postura de las sugerencias que ustedes me han estado enviando en estas últimas horas ha sido obviamente con una postura o con un punto de vista geopolítico y por supuesto exopolítico, lo cual me encanta recibir este tipo de sugerencias de su parte. Muchas gracias. Algunos de los temas que me preguntaban era por qué Irak manda tropas a apoyar a Rusia, por qué Canadá se arrastró o el primer ministro se arrastró frente a Donald Trump hace un par de días que lo visitó en Florida. Me preguntan acerca de la ley marcial de Corea del Norte y qué sucede con Corea del Sur. Me preguntan mucho acerca de la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo acá en México, porque está habiendo pues una especie de enfrentamientos y se están capturando a bastantes tipos que han estado al frente de ciertos grupos delictivos que se dedican a producir ciertas sustancias que se convierten en adicción para ciertas personas. Me preguntan acerca de estos grupos delictivos canadienses que han estado escondidos, que se dedican a hacer una sustancia altamente adictiva que empieza con F y que se le han achacado muchos problemas desde Estados Unidos y Canadá. Se le ha echado la culpa a México de que aquí se produce este tipo de sustancias. Ahorita vamos a hablar de esto. Me preguntan también un tema bien interesante que es por qué en México están llegando tantas marcas de automóviles de procedencia china. Y el fenómeno que está sucediendo aquí en México, y yo creo que va a suceder lo mismo como un efecto dominó en varios países de Latinoamérica y en muchos otros lugares, les están comiendo el mercado a las grandes marcas de automóviles tanto de Europa como de Estados Unidos. Esto es un tsunami chino fuertísimo lo que está sucediendo aquí en México. Y me preguntaban también por qué Trump quiere imponerle sanciones económicas a los miembros del BRICS. Es bien interesante cómo todos estos temas pareciesen no tener nada que ver el uno con el otro, pero es todo lo contrario, todo tiene que ver con todo. El día de hoy vamos a platicar esto de manera rápida, que pareciese estar difícil entenderlo, pero no es tan difícil. Los medios de comunicación nos lo presentan de una forma rebuscada, de una forma enredada, para que no lo entendamos. Pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Bienvenidos. La pregunta que más me hicieron a lo largo de estas horas fue ¿qué está sucediendo con la estrategia de seguridad del actual gobierno de México? Es decir, Claudia Sheinbaum nombró a un secretario de seguridad que lo hemos estado viendo muy activo y a la vez hemos visto cómo ha habido algunos enfrentamientos entre grupos delictivos que se pelean por, como le dicen, las plazas, pero también ha intervenido y se ha traído como las fuerzas pesadas de México hacia ciertos lugares, ciertos estados en México en donde, pues sí, los grupos delictivos han tomado muchos aspectos. Me preguntaban que si esto va a acabar en algún momento y qué es lo que va a suceder. Si a mí me lo preguntan, me parece que lo que está sucediendo actualmente es que el gobierno actual va a desmantelar por completo a los grupos delictivos que se dedican a producir muchas sustancias adictivas. Debemos entender una cosa, estos grupos delictivos no los crean y no los financian en México. Estos grupos delictivos son creados desde el vecino del norte y también desde Europa. La mayoría de los grupos delictivos que se han creado y que han controlado muchos aspectos en México y en muchos otros países como Colombia no son creación ni de Colombia ni de México, son creación de los reptiles
que controlan Estados Unidos y de los reptiles que han controlado Inglaterra, entre muchos otros países. Por absurdo que parezca, Inglaterra tiene mucho o todo que ver con la creación de estos grupos. ¿A qué me refiero? Este grupo de reptiles que han comandado tanto Inglaterra, entre muchos otros países como España, como Italia, como Francia, etcétera, ya lo he platicado esto, y obviamente Estados Unidos, antes eran un solo grupo reptil que pues entre ellos se dividían el pastel de los países en los cuales se asentaban, países del tercer mundo, como les decían, en donde llegaban a México, se distribuían ellos las riquezas, tú te dedicas a la política, tu grupo reptil te dedicas a la iglesia, tu grupo reptil te dedicas a lo holístico, tu grupo reptil te dedicas a la medicina, al fútbol, a la farándula, etc. Así es como se dividen el pastel estas entidades. Desde hace tiempo, este grupo reptil ya está separado, está dividido en dos grupos. Si lo vemos en cuestión política estadounidense, es un grupo que les llaman demócratas y un grupo republicano. En realidad, la mayoría de ambos están conformados por reptiles. Sin embargo, hay otras castas extraterrestres que están ahí metidas. Pero hasta ahorita dejémoslo ahí para no enredarnos tanto, porque es complicado entender todo esto. Debemos entender que estos grupos, el grupo fuerte es el de los demócratas, es el grupo, para identificarlo, de Kamala Harris hasta hace unos días y de Biden. Es el mismo grupo que tuvo a Obama, es el mismo grupo que tuvieron a Clinton, a los Clinton, etc. Ellos responden directamente a la corona inglesa. ¿A qué me refiero? No es que sean sus sirvientes, pero hasta cierto punto sí, porque ellos son el mismo grupo. La corona inglesa, entre algunas otras coronas, se ha dedicado literalmente a ir poniendo sus corporativos por otro lado. A lo largo del tiempo, hay reptiles de ese mismo grupo que se han ido separando y han ido creando sus propios subcorporativos. Actualmente, Estados Unidos está totalmente ya dividido. Si bien el grupo fuerte reptil de Estados Unidos sigue siendo el lado de Biden, por eso hace 4 años le quitaron la presidencia a Donald Trump, porque Donald Trump había ganado, y en esta ocasión, pues ya entró Donald Trump. Ya he platicado los pormenores de estas votaciones en otros videos, no lo voy a repetir porque sería muy largo, y nos desenfocaríamos de lo que nos importa en este video. Debemos entender que el lado fuerte reptil ahorita no tiene el control de Estados Unidos como estaba acostumbrado a tenerlo. El control de ciertos aspectos lo tiene el otro grupo reptil, que repito, Donald Trump, siendo de energía aria, dentro de ese grupo reptil de Donald Trump, que es más pequeñito y que no tiene tanta fuerza, bueno, pues ahorita, y hay algunas otras castitas por ahí, hay grises también, etcétera. Bueno, pues ellos son los que tomaron el timón de Estados Unidos, que en realidad están agarrando el timón de un barco que se está hundiendo, que es Estados Unidos. Pero ¿qué sucede con todo esto? Desde Inglaterra, desde hace tiempo, se crearon grupos delictivos que fueron instaurando en distintos países. México es el mejor ejemplo que les puedo dar y Colombia es otro. Han creado grupos muy, muy grandes, no quiero decir la palabra, pero han creado terror socialmente hablando, y han dejado que crezca esto a lo largo de décadas y han controlado muchísimos sistemas sociales implementados en países como México o Colombia. Estos grupos delictivos han sido controlados desde Estados Unidos y desde Inglaterra, desde allá. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, si bien he platicado que en el caso de México, para ponerlo como ejemplo, México, este grupo reptil creó partidos políticos. Este grupo reptil que menciono ahorita, que es el más fuerte, que es el de Biden, para diferenciarlo, ellos fueron los que crearon partidos políticos como el PRI, como el PAN, como MC, etcétera, etcétera. Y ellos han creado grupos delictivos para la producción de sustancias que la gente se vuelve adicta a estas sustancias. No digo los nombres por el algoritmo. Bueno, esto ha sucedido durante décadas y décadas y décadas.
así como han creado estos grupos delictivos, así como han creado partidos políticos, pues también estaba controlada la iglesia, estaba controlado el sistema alimenticio, el tipo de granos que entraban al país que están alterados, y bueno, es muchísimo, todo estaba controlado por ellos. Lo que está sucediendo actualmente, y como lo he venido platicando, es que han perdido el poder de muchos territorios estos reptiles. El que más les ha dolido es México. Ya he platicado que México es literalmente socio por debajo del agua de Rusia, y no me refiero a socio comercial tal cual, me refiero a socio de corporaciones extraterrestres. México actualmente está teniendo una postura sumamente fuerte contra Estados Unidos desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Ahí se hicieron las bases para que México se volviera una potencia. Le duela a quien le duela, México ya es una potencia, está dentro de las 10 potencias económicas y va a seguir subiendo. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump llegó a amenazar a México diciendo que iba a subir aranceles y también le iba a subir los aranceles a Canadá? Pues obviamente Donald Trump sabe que México está dentro de los BRICS, aunque no públicamente lo está. México es el creador de los BRICS. Andrés Manuel López Obrador es uno de los cerebros que crearon los BRICS. Y yo sé que muchos me han dicho, ¿cómo crees? Si Andrés Manuel ya no está, los BRICS se crearon antes de que llegara Andrés Manuel. Pues sí, pero Andrés Manuel siempre estuvo trabajando en todo esto, aún sin ser presidente. Es lo que muchos no entienden. Este plan ha venido amasándose y creándose del cambio de México desde hace décadas. Dejaron a los reptiles que hicieran lo suyo, se entumecieran y se metieran en su área de confort literalmente, y en el momento en el que creían que tenían todo, les voltearon absolutamente todo. Y a raíz de esto fue creciendo a raíz de la contingencia sanitaria del 2020. Por eso es que tronaron muchas estructuras económicas de pues prácticamente todos los países, no de todos, los países reptiles, a eso me refiero, controlados por reptiles. ¿Qué ha estado pasando? Donald Trump sabe que tiene enfrente a un monstruo que es México, que tiene recursos, que tiene petróleo, que está teniendo infraestructura, que está teniendo una moneda muy, pero muy fuerte, porque ya aguantó el cambio de gobierno, porque ya aguantó una contingencia sanitaria y sigue estable. Lógico, porque a México ya no lo está saqueando Estados Unidos. Solamente algunos aspectos siguen controlando los reptiles estadounidenses y los reptiles de Inglaterra. Uno de esos aspectos que todavía están controlando son los grupos delictivos que se producen a generar terror social, a generar actividades violentas y que se dedican a generar o a producir estos productos que se vuelven adictivos para muchas personas. Bueno, a través de estos grupos delictivos, que curiosamente cada grupo delictivo que se dedica a estas actividades y que están en ciertas partes del país, pertenecen a distintas castas extraterrestres. Hay grupos reptiles que tienen algunos grupos delictivos en Sinaloa, hay otros reptiles que tienen a ciertos grupos y se dividieron así el pastel. Actualmente los grupos reptiles se están peleando entre ellos y ahorita se están literalmente arrancando las garras para poder tener un poco de control. Uno de los aspectos que controlaban al 100% y que están perdiendo el control ya, pero que todavía tienen ciertos aspectos o cierto porcentaje de control en México, son estos grupos delictivos de producción de sustancias adictivas. Y otro aspecto era controlar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo cual yo lo he platicado mucho en otros videos. Actualmente hay dos temas muy fuertes. Uno es la Suprema Corte de Justicia no se quiere ir, pero eso ya es una ley, ya está en la Constitución, ya está en la Carta Magna. A partir de junio del año que viene, los mexicanos vamos a ir a las urnas a votar por los magistrados, las magistradas, los jueces, las juezas y por todo este grupo, este aparato que conforma, todas las personas que conforman este organismo de juzgadores. Entonces ahí está perdiendo Estados Unidos y está perdiendo el poder Inglaterra y está perdiendo el poder los reptiles de ambos países, independientemente de qué bando sean. Bueno, pues justo ahorita hemos estado viendo cómo en México se han llevado a cabo
muchos operativos. Uno de ellos es el operativo Enjambre. Hace muchos años yo les comentaba en otros videos que en algún momento Andrés Manuel y el siguiente presidente o presidenta, que en este caso es Claudia Sheinbaum, iban a empezar a encerrar a muchas personas. Iban a hacer una cacería tremenda una vez que ya estuviera bien instalado el aparato del Kraken ruso en México, por decirlo así. Y esto es lo que está sucediendo. Ahorita van más de 5,000 personas capturadas en menos de 2 meses desde que llegó Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa esto? Que están desmantelando por completo muchos de los grupos delictivos que se dedican al control de sustancias adictivas, a la distribución de estas sustancias, al control de muchos hidrocarburos, entre muchos otros aspectos. Incluso los cárteles inmobiliarios que existen en México los están desmantelando y los están encarcelando. Esto es muy fuerte porque esto ha creado respuesta de los grupos delictivos que obviamente se traduce en actividades violentas en varias ciudades. Y esto era lo que me preguntaban, ¿por qué se está desatando ciertas actividades en algunas partes de México? Bueno, hace tiempo yo les dije, la única herramienta que van a tener los reptiles que los están vapuleando, se los dije hace un par de años por lo menos, la única herramienta que van a tener cuando se vean ahogados, cuando se vean noqueados estos reptiles, va a ser crear actividades con violencia, actividades violentas en algunos lugares. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Esto no va a durar mucho, esto va a durar unos meses porque literalmente están metiendo grupos de inteligencia sumamente preparados, que son parte de las fuerzas mexicanas, que México, esto es algo que no se conoce tanto, México se ha venido armando hasta los dientes y se ha venido preparando con grupos muy, pero muy preparados, grupos silenciosos que actúan sin hacer tanto ruido en la sociedad. ¿Qué significa? Que son grupos sumamente tácticos, sumamente preparados, que sin hacer ruido, son como una especie de ninjas, sin hacer ruido, están acabando poco a poco con todas estas estructuras de los grupos delictivos. Muchas personas no entienden que México se ha estado armando muchísimo y hemos visto fotografías de la cantidad de milicia que ya tiene México y del armamento que está adquiriendo. Este armamento, yo lo dije hace muchos años, yo les decía, México tiene armas hiperpoderosas, las cuales se les ha visto a Rusia y eso ha llegado a México. Gran parte de lo que está sucediendo en México se ha invertido en esta armada poderosísima. Estados Unidos sabe que no podría enfrentar a México. De hecho, Donald Trump hace unos días dijo, vamos a hacer una invasión suave. Y literalmente Claudia Sheinbaum dijo hace unas horas, aquí no va a haber ninguna invasión, nosotros somos un país soberano y si tienen duda que los extranjeros que dicen que quieren invadir se pongan a leer nuestro himno nacional. Y el himno nacional de México menciona mexicanos al grito de guerra, en donde dice que todos somos soldados de este México y que vamos a dar la vida por este país. Lo está diciendo en un sentido más allá del patriótico, está diciendo ni se les ocurra meterse porque estamos armados hasta los dientes. Y saben en Estados Unidos, saben los reptiles de Inglaterra, saben los reptiles en donde está Donald Trump, que México está armado hasta los dientes. México está preparado para cualquier cosa, por muy incrédulos que seamos los mexicanos y que siempre hemos visto nuestra armada como 2 resorteras y un pelapapas, no, México está armado hasta los dientes. México tiene una respuesta tremenda militarmente hablando. A eso súmele todo el respaldo que tienen de Corea del Norte, de Rusia, de India, de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos sabe que no puede. Estados Unidos ahorita la única forma que medio tiene de desestabilizar a México es creando el caos de los aranceles. Y Claudia Sheinbaum, lo platiqué en el video anterior, Claudia Sheinbaum se le va a decir, pues si ustedes nos ponen aranceles, nosotros también, porque tanto México necesita a Estados Unidos como Estados Unidos necesita a México. Ahorita entramos con el tema de Canadá. Entonces, sabemos que México tiene la puerta abierta al BRICS y si bien en una transición en donde hubiese aranceles por parte de Estados Unidos, bueno, pues la inflación la pagaría directamente la población que votó por Donald Trump y eso no lo van a querer. Y de hecho, varias personas que trabajan con Donald Trump y empresarios que financian a Donald Trump y financiaron su carrera, su carrera política, o más bien su carrera electoral actual, bueno, pues no les conviene porque ellos tienen dinero metido en México. Incluso el propio Elon Musk
no está de acuerdo en muchas cosas de las que está diciendo. De verdad es absurdo lo que dice, porque el propio Elon Musk sabe que en México sus empresas es un mercado muy grande y curiosamente ahorita está entrando el mercado chino que le está comiendo el mandado, le está comiendo todo a Tesla de Elon Musk. Y Elon Musk sabemos que va a gobernar en un gran porcentaje los Estados Unidos. Aquí hay que estar, abro un paréntesis porque hay que estar muy pendientes. Aquí hay dos opciones. O Donald Trump es muy tonto y hace esto y hace que la inflación se vaya a los cielos en Estados Unidos y un poco en México, los mexicanos sufriríamos un tiempo también, en lo que entran los BRICS y entonces en lugar de venderle tanto a Estados Unidos, se los vendemos a los BRICS y no habría ningún problema, se va a ir sopesando o estabilizando la situación. ¿Habría una pequeña crisis? Por supuesto, eso es innegable. Estados Unidos sabe que no podría aguantar un golpe tan duro como subirle aranceles a México, porque entonces habría una desestabilización. Y aquí es cuando Donald Trump dice, pues entonces le voy a subir aranceles a los BRICS. Pues lo que está haciendo Donald Trump literalmente es cerrarse las puertas y darse un plomazo en la pierna él mismo, al propio Estados Unidos. ¿Qué sucedería aquí? Pues que todos dejarían de ver Estados Unidos y las comunidades internacionales, es decir, los países internacionales empezarían a apoyarse comercialmente, porque son más los países de los BRICS que los de la OTAN y los países sirvientes de los reptiles estadounidenses y los países sirvientes de Inglaterra. Entonces, aquí hay de dos, o Donald Trump es muy tonto y empieza a hacer esto y no entiende lo que está haciendo, o Donald Trump está trabajando para el bando reptil contrario en el cual está ahorita. Porque puede ser que el plan que traiga Donald Trump literalmente es tronar a Estados Unidos para que quede a merced de los reptiles que no están en el poder, aunque en realidad sí estarían. Es un poco complicadito entender esto, pero espero que esté siendo lo suficientemente claro. Esa es otra opción, de verdad, que Donald Trump esté doblando a Estados Unidos, él con su speech, con sus habladurías de pongamos a América en que sea grande otra vez, etcétera, etcétera, porque para él América es Estados Unidos y está equivocado. Bueno, una de dos, repito, o Donald Trump es muy tonto y le pone el plomazo a Estados Unidos en el pie, o Donald Trump va a hacer que quiebre Estados Unidos, que baje para que ya no tenga forma de financiar nada y pone a merced a Estados Unidos del Kraken ruso. ¿Por qué? Porque aquí hay detalles muy característicos, hay detalles muy importantes. Donald Trump se lleva bien con Putin. Donald Trump dijo que cuando él llegue va a parar este conflicto bélico y se va a llevar bien con Putin. Entonces por ahí estamos leyendo otra cosa. Es bien importante leer todo lo que dicen estos tipos y todo lo que hacen. Literalmente, uno de los aspectos por los cuales Donald Trump quiere acabar el conflicto bélico con Ucrania es porque no tienen dinero ya para seguir sacando esto adelante. Pero como no tiene eso, se quiere meter un poquitito en conflicto con los grupos delictivos de México, porque de ahí puede sacar cositas metiéndose a México con su invasión suave y estando acá adentro puede controlar todos estos aspectos. Por eso les digo que son dos lecturas. O Donald Trump es muy tonto o Donald Trump le va a entregar a Estados Unidos al Kraken ruso en estos 4 años. No hay de otra. Esto traería, cualquiera de las dos que suceda, no le va a ir bien a Estados Unidos y no le va a ir bien a Inglaterra y no le va a ir bien a España, ni a Italia, ni a Francia. ¿Por qué? Porque todos estos países acostumbrados a saquear otros países del tercer mundo, cuando en realidad el primer mundo siempre fueron países como México, países como Colombia, países como Venezuela, siempre fueron el primer mundo porque son los que son más ricos en recursos naturales y en todo. Y los otros países que se dedicaron a saquear, pues solamente robaron. Entonces, este es el primer aspecto. ¿Por qué está pasando esto en México? ¿Por qué en México están enviando tantas fuerzas armadas de calibre altísimo a ciertos estados como Sinaloa? Pues porque están desmantelando los grupos delictivos que controlaban desde Estados Unidos. Terminando con ese control de estos grupos delictivos, Estados Unidos va a entrar en una crisis mucho más fuerte. Por eso es que Canadá y Estados Unidos se reunieron con el primer ministro de Canadá, Trudeau, el cual en el momento en el que Canadá supo que le iban a subir aranceles, literalmente Canadá se vería en un problema enorme, pero enorme. De hecho, Canadá abogó
porque sacaran a México del Tratado de Libre Comercio. Cuando México fue el que abogó, Andrés Manuel López Obrador abogó por Canadá para que lo metieran en una relación trilateral, porque el Tratado de Libre Comercio iba a ser bilateral, es decir, el tratado iba a ser México y Estados Unidos y a Canadá lo iban a mandar a la basura. Andrés Manuel López Obrador fue el que le dijo a Trump, convenció a Trump de que le abría la puerta a Canadá. Y resulta que ahorita Canadá quiere sacar a México. Así de traicioneros son. ¿Por qué está pasando esto? Porque literalmente el grupo delictivo que controla y que produce gran porcentaje de esta sustancia adictiva que empieza con F, el cual le han achacado esa culpa a México, que desde aquí se produce y que desde aquí se lleva para allá, y que México es la puerta de entrada en muchos puertos por donde proviene de Asia este material adictivo que empieza con F. Canadá no quería que se supiera la verdad. Canadá lleva muchas décadas haciéndonos creer que es un país que en realidad no es. Debemos tener algo bien claro. Canadá sigue siendo un país sirviente de la corona inglesa, es decir, forma parte de ese grupo de reyes que reciben tributos de otros pueblos. Canadá, por absurdo que parezca, sigue pagándole a la corona inglesa y recibe órdenes directas de la corona inglesa. En realidad, Canadá es una extensión de Inglaterra. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues Canadá es un país sirviente de Inglaterra y sacan recursos de Canadá y Canadá tiene que sacar recursos de otros lados. Es decir, Canadá, no me refiero a la población canadiense tiene todo mi respeto y mi admiración, pero quien controla Canadá, quien mueve los hilos de Canadá, son sirvientes de la corona. El primer ministro Trudeau literalmente es una hibridación directa de la corona inglesa. Por eso es que es tan fiel a todo esto. Aunque en algún momento, yo lo dije hace algunos años, Canadá puede estar convirtiéndose ya en un país que responda al Kraken ruso y mexicano. Esto no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque este primer ministro no ha cedido, cosa que Chile ya hizo, que también era parte de la corona reptil de Estados Unidos, por decirlo así. Chile ya dejó por completo a los Anunnakis estadounidenses y ya se unió a México y al Kraken ruso. Canadá todavía no decide hacerlo. Y si no decide hacerlo, van a entrar en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque Canadá ha navegado con una bandera de respeto a la naturaleza, de no me meto con nadie, de no quiero pelear con nadie, etc. Esa ha sido la bandera con la cual ha navegado desde hace décadas. Pues bien, Trudeau ha navegado con esa bandera perfectamente, pero la realidad es otra. Canadá es uno de los países más sádicos en cuanto a saqueo de naturaleza en otros países. Canadá no truena un árbol en sus bosques, pero Canadá revienta muchísimas hectáreas, millones de hectáreas en otros países. Y les puedo contar el ejemplo de mi país, México. La tierra donde yo nazco en esta encarnación ha sido una de las tierras más saqueadas por Canadá desde siempre. Yo tengo 47 años y conozco perfectamente la historia política de este país y a mí no me va a venir a engañar ni un morenista, ni un priista, nadie de estos priistas de qué es lo que ha sucedido, porque yo lo he vivido en carne propia plenamente consciente. Canadá tenía en la época de Calderón y de Fox, tenía el 60% del territorio mexicano pues prácticamente regalado a las mineras canadienses. Vienen a saquear, vienen a contaminar ríos, vienen a contaminar océanos, se llevan el oro, se llevan lo que necesitan y su tierra sigue intacta. Esa es en realidad la forma en cómo trabaja Canadá y podremos mencionar otros aspectos. Sin embargo, ahorita se está desmantelando la fachada con la que navegaron muchas décadas. Y Canadá literalmente, y van a ir viendo cómo se va a ir cayendo el velo de todo este país canadiense, repito, no de la población, ellos no tienen nada que ver con las entidades que controlan esa tierra, ese país. Bueno, pues Canadá ha fungido como una de las fábricas más grandes a nivel mundial en producción de muchas sustancias que son altamente adictivas. Muchas de ellas empiezan con F. Y esas sustancias las han metido a Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos entran muchas de estas sustancias desde
Asia, desde Canadá, que curiosamente Canadá no tiene una barda y tampoco Donald Trump quiere poner una barda, no quieren dividir, solamente los divide la tala de árboles que hay entre estos dos países, y pues entran y salen cosas como a ellos más les conviene. Pero quien realmente ha fungido como el dedo que ha señalado a México, de que México es el culpable de los grupos delictivos, de los que producen estas sustancias, etcétera, etcétera, Canadá ha tenido mucho que ver porque nosotros hemos sido el escudo con el cual ellos se han protegido. Nosotros hemos sido la carne de cañón, México, de que aquí la violencia, de que aquí los grupos delictivos, de que aquí las sustancias tóxicas, etcétera, cuando ellos son los que producen en gran porcentaje todo esto y a nosotros nos han culpado. Nosotros hemos sido el chivo expiatorio de Canadá y de Estados Unidos. Y ahorita que Claudia Sheinbaum hace unos 3-4 días le mandó una carta a Donald Trump diciéndole que aquí no se produce eso, que aquí no se consume eso y que las armas que llegan de Estados Unidos a México, que se introduce el 70% del armamento que tienen los grupos delictivos, proviene de Estados Unidos. Y entonces México no tiene nada que ver, el que tiene la culpa es Estados Unidos por meter sus armas y por sponsorear o alimentar literalmente a los grupos delictivos. Ahorita se acaba de dar la noticia, hace unas horas, de que en Canadá se descubrió una fábrica, no un taller, no un laboratorio, una fábrica de esta sustancia que se produce que se escribe con F. Está empezando a caer el velo de muchos países. Lo que hicieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue quitarle los velos al PRI, al PAN, a la Suprema Corte de Justicia, al INE, a todo esto. Si se dan cuenta, la estrategia de Andrés Manuel fue: arranco los velos para que la población lo vea. La población ya lo estamos viendo. ¿Y qué sucede? Ahora la estrategia de Claudia, por eso hace meses les dije, Claudia va a internacionalizar a México. Esa es la segunda parte de esta estrategia que están llevando a cabo con el Kraken ruso y el Kraken mexicano. Van a internacionalizar a México, y una de las formas en cómo están internacionalizando a México, que se los dije hace meses o años, es develando, es quitando la venda internacionalmente de los que se decían potencias mundiales. Ahorita Canadá quiere que saquen a México del Tratado de Libre Comercio y fue a arrastrarse Justin Trudeau con Donald Trump para decirle que no le suban los aranceles. Y justamente a la par se da a conocer la noticia de que allá hay fábricas, literalmente fábricas, no laboratorios, fábricas que se dedican a la venta de esas sustancias, a las cuales Donald Trump quiere cerrarles la puerta en Estados Unidos. Ahorita no le va a quedar otra a Justin Trudeau más que arrastrarse con Donald Trump. Incluso Donald Trump hizo la broma de que se convirtiera en el estado número 51, me parece, de Estados Unidos. Y que el primer ministro canadiense, sería simplemente pues el representante del siguiente estado estadounidense. Esto parece una broma, pero eso es una humillación gigantesca, es una humillación tremenda. Literalmente Donald Trump lo que está haciendo es arrebatarle el control de Canadá a los ingleses. Esto significa, si se lleva a cabo así, si Donald Trump empieza a dominar a Canadá porque domina a Trudeau, literalmente Estados Unidos va a tener riquezas gratis de Canadá, y quien se va a hundir más va a ser Inglaterra, va a ser Francia, va a ser España, porque les van a quitar la riqueza que se extrae desde Canadá. Y a eso súmenle que México, si Canadá sigue con la postura agresiva de sacar a México, de no quererlo, etcétera, etcétera, bueno, pues prácticamente no les van a permitir ya que extraigan minería, les van a subir aranceles, y Canadá depende muchísimo más de México que México de Canadá. A esto súmenle el otro punto que me preguntaban, que ¿por qué están viniendo tantas marcas de autos chinas a México? Pues porque precisamente uno de los socios por debajo del agua de los BRICS que tiene México es China, y ahorita se está comiendo el mercado de una forma gigantesca todas estas marcas chinas. Por eso están metiendo una crisis directa, de forma indirecta, por ejemplo a Volkswagen. Ahorita han bajado las ventas en Volkswagen, y si ven las noticias, si ven Twitter o X, se van a dar cuenta que Alemania, los empleados, que desafortunadamente la población alemana es quien paga los platos rotos, se están quedando sin empleo y están entrando en una recesión bestial.
Y esto es debido a que en gran parte México está dejando de consumir autos producidos en Estados Unidos y autos producidos en Europa. Italia acaba de venir a arrodillarse frente al gobierno mexicano para pedirles que les dejen vender acá sus productos, y Alemania está haciendo lo mismo. En gran porcentaje, el consumo de autos chinos eléctricos e híbridos en México es de procedencia china. Y es tan fuerte el golpe que incluso Elon Musk, que puso un dineral para la campaña de Donald Trump y que él va a dirigir cierto porcentaje del timón estadounidense durante la presidencia de Donald Trump, Tesla se está viendo en graves problemas, porque literalmente habían dicho hace un par de años que iban a venir a México a poner una planta, pero resulta que siempre no. Pues ya BYD dijo, BYD, para los que no entienden esta marca, los que no la conocen, acaba de entrar a México hace 3 años, se está convirtiendo en el número 1, me parece, a nivel mundial en ventas. De hecho, ellos les venden a Toyota y les venden a Tesla muchas baterías para sus productos. Entonces, BYD quiere poner una planta en México y también la quería poner en Canadá. El problema es que dicen, pues no, en Canadá no, vamos a ponerla en México. Seguramente la van a poner en México. Si eso sucede, olvídense, Canadá se viene más para abajo todavía. Entonces están pasando cosas bien interesantes, y esto no es ni economía, ni finanzas, ni política. Esto es meramente geopolítica. Están armando un bloque en América Latina bestial. Curiosamente, ahorita lo que está sucediendo es que varios países, casi todos, de América Latina ya están siendo de izquierda. Y digo de izquierda porque se entienda, pero en realidad son aliados del Kraken ruso y del Kraken mexicano. Hace unos años yo les dije, toda América se va a voltear hacia Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos sigue amenazando a Donald Trump con que va a ponerle aranceles a los países que le consumen. Pues que se los ponga. Nada más no van a voltear a comprarle a Estados Unidos. Van a voltear a comprarle a Colombia, a China, a México, a India, etcétera. Y ahí se va a conformar. Ahí viene la caída del dólar. Donald Trump tiene clarito que el dólar va para abajo. Y la amenaza de Donald Trump es, si intentan hacer otra moneda que no sea el dólar para sus transacciones, les pongo aranceles. Lo que va a suceder es, ponlos, no te compramos, te hundes y te dominamos. Por eso les digo que hasta cierto punto una opción que yo veo en Donald Trump es un infiltrado y está haciendo quebrar a Estados Unidos, o de plano es muy tonto. Es muy tonto o está haciendo quebrar a Estados Unidos de forma inteligente para entregárselo al Kraken ruso y al Kraken mexicano. Yo creo que vamos por ahí, pero hay que estar atentos porque todo cambia. Justin Trudeau se va a tener que arrastrar con México, sí o sí, igual que se arrastró con Estados Unidos. Y no lo digo por mala onda, simplemente porque la corona inglesa está arrastrándose con México también. La corona inglesa le pidió a México que los metieran al Tratado de Libre Comercio. Y hasta ahorita no les han contestado el teléfono. Entonces están sucediendo muchas cosas bien interesantes. Muchos países están teniendo el mismo efecto. Corea del Norte, que es aliado de Rusia y de México, que obviamente Rusia ya dijo que ni se le ocurre a Estados Unidos meterse porque me meto yo. Y ahí atrás va Corea del Norte, y ahí atrás, que son potencias nucleares, entre muchos otros tipos de armas. Y ahí viene atrásito formado China, y viene atrásito formado India, y todos, Brasil, obviamente. Y Corea del Sur está en un problema gigantesco, lo mismo que Francia. Ahorita, si nos damos cuenta, van a tener que cambiar, me parece que es primer ministro, no me acuerdo el título que tienen en Francia, pero ahorita Macron está en un problemón porque la gente no quiere a quien él eligió, que es ultraderechista, me parece. No me acuerdo cuál es el título que le dan a este tipo. Creo que es primer ministro, pero no recuerdo. A lo mejor me estoy equivocando del título. Pero lo mismo, el mismo tipo de crisis o algo similar está pasando en Corea del Sur, en donde se dictó la ley marcial, luego se retractaron después de que hubo movimiento. Entonces muchos países van a empezar a cambiar porque se están dando cuenta, y lo dije hace unos años, yo les dije, la OTAN va a desaparecer. Muchos países de la OTAN se van a salir de la OTAN y se van a meter a los BRICS. Por eso les decía hace tiempo que Turquía, que es uno de los países más armados, más fuerte armados de la OTAN, se está echando para atrás y ya va a entrar a los BRICS, o ya está. Entonces, están perdiendo por todos lados esos reptiles y van a terminar literalmente noqueados. Irak, un país que fue saqueado por Estados Unidos, ya le dio su apoyo a Rusia. Entonces, es necesario entender que muchos de los personajes que vemos en ciertos países son espíritus que han tomado cuerpos y han reencarnado y reencarnado, o tomado cuerpos y tomado cuerpos desde hace tiempo. Voy a hacer un video hablando de esto, pero por ejemplo,
el presidente actual de Argentina, él no es humano tal cual, tomaron su cuerpo. Y uno de los espíritus que tomó su cuerpo es el espíritu que era Margaret Thatcher, y a veces lo toma el espíritu que era Napoleón. Yo sé que esto suena a locura, pero es real. Por eso Milei adora tanto y honra tanto a Margaret Thatcher, porque es el mismo espíritu. El mismo espíritu de Pinochet ha estado en varios lados y ha estado de metiche en todos lados y han estado en distintos países. Y si quieren hacemos un video con respecto a los espíritus que van por distintos países. A veces a Trudeau, que por ahí Trudeau no es tal cual hombre, como dicen, eso, por eso les digo que es una hibridación. También se le meten espíritus que vienen desde la corona inglesa y se meten ahí. Entonces, hay que estar bien atentos de qué tipo de personajes vemos y tenemos que reconocer los espíritus, pues ahora sí que ancestrales, que llevan aquí mucho tiempo, porque hay espíritus que van de cuerpo en cuerpo, cambiando de época en época. Es bien interesante todo esto y podemos ver cómo hay espíritus de la época de Hitler que están manifestados ahorita y que siguen ahí aferrados a querer seguir explotando a la humanidad y al planeta. Es bien interesante todo esto. Pues espero haya quedado claro todo este tema que venimos platicando. Me encanta platicar esto de exopolítica. Cada vez son más miles de personas literalmente que apoyan que platiquemos de exopolítica aquí en el canal. Y bueno, todo lo que está sucediendo ahorita sería una tontería no hablar de estos temas, porque si entendemos los hilos de las entidades que mueven estos hilos y controlan a los personajes o a los actores políticos que vemos día a día, vamos a entender todo este tablero de juego donde nosotros somos la batería de todas estas entidades. Y esto va a durar hasta que nosotros dejemos de cederles nuestra energía. La otra vez una persona me dijo, Gerardo, ¿cuándo va a terminar el problema de las sustancias adictivas y de los grupos delictivos aquí en México? Pues el día que ya no haya consumidores. Y pasa lo mismo con las entidades. Me preguntan mucho en los talleres y en las conferencias, ¿cuándo van a dejar las entidades de controlarnos? El día que les dejemos de dar nuestra energía, nuestra atención y nuestra vida. Ahí. Y eso lo vamos a lograr estudiando y entendiendo los movimientos que llevan a cabo. Espero hayan quedado un poco más claros estos temas. Todos tienen que ver con todos, van amarraditos de la mano y son el reflejo. Estas noticias políticas, estas noticias geopolíticas que vemos todos los días, son el reflejo de los movimientos que hacen las entidades que mueven los hilos con los cuales controlan a los actores políticos que vemos día a día en redes sociales y en obvio, plataformas digitales, cualquiera de ellas, y en todos los medios de comunicación tradicional. Muchísimas gracias por enviar tantas sugerencias. Tenemos muchos temas atrasados, tenemos que seguir hablando de música. Me están preguntando por Jacobo Greenberg, si bien ya he hablado de él algunas cosas y de Pachita. Vamos a retomar el tema, vamos a hablar de Caifanes, vamos a hablar de Freddie Mercury, vamos a platicar de mucha música y de muchos otros temas. Me están preguntando muchísimo el tema de la brujería, es un tema bien interesante. Me hicieron una pregunta bien interesante, ¿de dónde proviene esa energía que emana la brujería? Y lo vamos a ver en el próximo video en un par de días. Me despido de ustedes platicándoles las fechas que tenemos ya próximas acá en Ciudad de México, en México en general y en algunos otros países. Este fin de semana son los últimos talleres de este año. Vamos a tener nivel 5 y nivel 6 de registros akáshicos. Estos talleres pues prácticamente ya están llenos. Muchísimas gracias de verdad. En nivel 5 vemos linaje sexual y en nivel 6 vemos vidas paralelas y planes cósmicos. Muchas gracias a todas las personas que han venido todo este año a los talleres y a las conferencias. Muchas gracias de verdad a Ciudad de México, a todos los lugares donde estuve este año, a Playa del Carmen, a León, a San Luis Potosí. Muchas gracias de verdad. Hace unos días tuvimos nivel 3 y nivel 4. Estuvo lleno también, muchas gracias. Se acabaron los lugares muy rápido. Y bueno, este fin de semana tenemos nivel 5 y nivel 6, linaje sexual, vidas paralelas y planes cósmicos. Pero debido a que muchas personas se quedaron sin lugar para nivel 1 y nivel 2, denme un segundo, abrimos nuevas fechas. Hace unos días les comenté que iban a ser en abril, pero no van a ser en abril. Lo recorrí unos días, va a ser en mayo por cuestiones de agenda. Yo me confundí y estaba dando otras fechas. El nivel 1 y nivel 2 del próximo año, el primer taller para el 2025 en Ciudad de México, va a ser mayo 3 y mayo 4.
mayo 3 y mayo 4, que es sábado y domingo, vamos a tener nivel 1 de registros akáshicos y nivel 2. Entonces les sugiero que vayan reservando lo antes posible. Suena muy lejos suena muy lejos mayo, pero se va rapidísimo el tiempo y luego se enojan porque no hay lugar, porque se llenan rápido los talleres. Estos talleres ya se están llenando. Vamos a tener esas fechas, vamos a tener también las fechas en Guadalajara. En Guadalajara vamos a estar del 28 de febrero al 6 de marzo. Del 28 de febrero al 6 de marzo, desde Razas Cósmicas el viernes 28 de febrero, y del 1 al 6 de marzo voy a dar todos los niveles en Guadalajara, porque tiene como 2 años que no voy por allá. Hay muchas personas que ya me habían inscrito. Ya se están llenando los talleres, les sugiero que desde ahora lo vayan reservando. Comuníquense al WhatsApp de mi hermana o al mío para que les enviemos la información y queden reservados sus lugares lo antes posible. El WhatsApp de mi hermana es 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Pónganse en contacto lo antes posible al WhatsApp para que reserven la semana akáshica en Guadalajara. También nos vamos a ver en marzo, del 21 al 27 de marzo en Bogotá. Nos vamos a ver en Bogotá, semana akáshica del 21 al 27 de marzo. Todos los talleres y todas las conferencias. Pónganse en contacto con Pau. Nuestra querida Pau está allá en Bogotá para que les dé la info y que les haga su reserva al más 57 304 35 41 288. Más 57 304 35 41 288. Semana akáshica en Bogotá del 21 al 27 de marzo. Nos vamos a ver también en Lima, Perú, del 4 al 10 de abril. Del 4 al 10 de abril, semana akáshica, todos los talleres y todas las conferencias. Pónganse en contacto con nuestra querida Cari al más 51 997 688 555. Más 51 997 688 555. Nuestra Cari allá en Lima les da la información y les hace su reserva. Y bueno, nos vamos a ver entonces en Ciudad de México en el mes de abril, y por ahí viene un preguntas y respuestas y razas cósmicas en Ciudad de México a principios de año. En unos días les doy la fecha para que vayan haciendo su reserva. Vienen más ciudades en México, viene Mexicali, viene Pachuca, viene Puebla y no me acuerdo qué otras ciudades, pero vienen bastantes. Entonces vayan registrándose, vayan haciendo su reserva lo antes posible. Y pues nada, simplemente agradecer muchísimo toda la buena onda, tantos temas que me envían. Me encanta que me manden todos estos temas y los vamos a ir platicando poco a poco aquí en el canal. Les recuerdo que por ahí viene el libro, mi nuevo libro, uno de los nuevos, que es el Manual de Razas Cósmicas. En cuanto esté listo, va a estar de forma digital gratuito en mi página, y para los que han pedido de forma física los ejemplares de mis libros, también ya vamos a editarlos, y los que han pedido que yo se los firme, yo literalmente se los firmo con su nombre, con el mío, y se los envío hasta la puerta de su casa. El año que viene vamos a hacer este proyecto. Y me han preguntado también por las playeras que hacía anteriormente. Se acabaron por completo toda la primera temporada, que duró 4 años. Esa temporada se acabaron todas, quedan poquititas que son las que llevamos a los talleres, pero el año entrante viene la segunda temporada y les va a gustar muchísimo. Así es que ténganme tantita paciencia y vienen muchas cosas. Simplemente agradecerles toda la buena onda. Me despido de ustedes recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram. En Instagram me encuentran como Gerardo-Amaro-Rescatista. Me encuentran también en Twitter, antes Twitter, ahora X, como @reguecito. En Instagram se pueden suscribir a un canal de Instagram, de Telegram, perdón, que tengo. Canal de Telegram me encuentran como @Gerardo Amaro. Facebook me encuentran como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Pueden darle like a las fanpage que tengo. En TikTok me encuentran como Amaro-Gerardito, Amaro-Gerardito. Y el canal de YouTube, que ya lo conocen, me ayudan mucho si se suscriben. Sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos. Me ayudan a que si se suscriben, si tocan la campanita, le dan like, la campanita de las notificaciones, y si comparten los videos, me ayudan a que esta información llegue a quien tenga que llegar. Les mando un abrazo, un beso, y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.